Consejo de Ministros, el ministro Álvarez, que ha dicho no nos vamos a dejar intimidar por Israel. Estamos coordinando ahora mismo una respuesta junto a Irlanda y Noruega por esas amenazas del ministro de Exteriores. Pero el presidente del gobierno además ha dicho el reconocimiento del Estado palestino, y fíjense porque, matiz importante, dice con máximo respeto a Israel y al pueblo de Israel. Es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. España, como saben, condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre, y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo. Pilar Velasco, la que está montada, porque atención, desde Israel, desde el gobierno de Netanyahu, durísimos con esta declaración. Con esta y con cualquier declaración que reconozca a Palestina como Estado. España ha sido de los 3 países que han reconocido hoy el Estado de Palestina, de Noruega, Irlanda y España. Es quien ha mantenido más el liderazgo. Quien tiene el liderazgo aguanta la presión. Pedro Sánchez fue el primero que avaló las palabras del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, cuando pidió ese alto el fuego. Y el ministro de Exteriores y el gobierno de Israel le llamó terrorista, recordemos, al secretario general de Naciones Unidas, a Antonio Guterres, en los mismos términos que ahora ataca a España. Y Pedro Sánchez fue también el primero que le dijo Netanyahu a la cara: el número de muertos, de civiles, de niños asesinados es insoportable. Con lo cual ese liderazgo en la Unión Europea pues tiene la presión del gobierno de Israel. Pero el ministro de Exteriores, insisto, siempre se manifiesta con esta falta de diplomacia contra cualquier Estado. Pedro García Cuartango. Pedro. Yo creo que el presidente del gobierno... Tribunales, yo creo que lo que estamos viendo es terrible, es enormemente espantoso, más allá de lo que pueda ser la calificación desde un punto de vista técnico con arreglo al derecho y por parte de los tribunales. Creo que es algo muy parecido a lo que entendemos en términos comunes algunas personas, y desde luego a título personal así lo entiendo yo, como genocidio. Claro. Una es la impresión personal, emocional, la otra la técnica que tiene que decir el Corte Penal Internacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Álvarez, no han querido pronunciarse cuando le han preguntado directamente en las últimas horas sobre este asunto si es genocidio o no. Es que es un debate, todo el mundo tiende a pensar en el genocidio con el Holocausto, que fue el primero reconocido legalmente como tal. Pero si te vas a la legislación, de lo que se habla es que se persiga a un grupo étnico, religioso, y que se le intente exterminar, generar un daño. Claro, ni siquiera hace falta matarlo. Puede haber también en la propia definición de genocidio, pues entran cosas como lo que estamos viendo ahora, que es dejar a la gente sin alimentos, sin energía, sin hospitales. Yo creo que, en fin, tendrán que ser los tribunales los que determinen si eso no es. Que le han dado Pekín a la sociedad jurídico, más de 40 de las últimas. En esa zona, en Rafah. 16, Diana Mata. En las últimas horas ha sido una auténtica tragedia esa zona presuntamente segura de Rafah, porque si ayer había 45 muertos en una auténtica masacre, en una zona donde no se había avisado de que había que evacuar. Continúan los ataques en esa zona, en Rafah, y hoy son 16 los muertos ya contabilizados desde la pasada medianoche en esa ciudad, en Rafah. Son en torno a una veintena si contamos toda la franja de Gaza, Antonio. Por cierto, Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Turquía, son varios países y van a estar esta misma semana aquí en España, ¿no? Van a estar precisamente, Antonio, en cuestión de horas. Mañana mismo se van a ver con el ministro de Exteriores, con Álvarez, representantes del mundo árabe, precisamente que apoyan ese reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España. Hablamos, por ejemplo, del primer ministro de Qatar, de Al Thani. Hablamos también del primer ministro precisamente palestino. Hablamos también de representantes de Jordania, de Arabia Saudí o de Turquía, el ministro de Exteriores, que va a estar aquí en España con Álvarez. Van a reunir con Álvarez y no descartemos que también haya un encuentro con el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha anunciado una comparecencia especial en Moncloa a las 8:30 de la mañana, ese reconocimiento del Estado palestino. Pero fíjense, el Partido Popular, que está a favor del reconocimiento del Estado palestino y de la solución de los dos estados, ahora está diciendo que así no, que esto es inoportuno. Acaba de comparecer Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, María Yapar en el Congreso.
Sí, y dice que el reconocimiento de Palestina de hoy se hace porque le viene bien a Pedro Sánchez electoralmente hablando, pero que llega en el peor momento posible para la solución del conflicto. El Partido Popular echa de menos que Sánchez no haga este reconocimiento de la mano de la Unión Europea y lamentan los populares que el gobierno esté haciendo un flaco favor a la causa palestina. Una acción totalmente irresponsable se hace en el momento más adecuado para la estrategia electoral de Sánchez, pero más inadecuado para la solución del conflicto. El reconocimiento unilateral del Gobierno rompe la deseable unidad de acción con la Unión Europea, con una sobreactuación de Pedro Sánchez, enfrentándose a un país democrático agredido, manipulando la justa causa palestina. Bueno, no hay 24, te quiero preguntar por esto, Lucía Méndez, Pilar Velasco, pero lo cierto es que, claro, es que el Partido Popular, yo recuerdo a Mariano Rajoy en Naciones Unidas, a José María Aznar en la Franja de Gaza con Yasser Arafat dándose de la mano. Cuesta, es que el PP hasta ahora defendía el reconocimiento del Estado palestino. Critican lo que ellos propusieron hace ya mucho tiempo, Antonio? Bueno, la postura no siempre ha sido la misma. Vamos a repasar qué han dicho y hecho sobre el reconocimiento del Estado palestino otros presidentes del gobierno del Partido Popular y el actual líder del PP. Bueno, empezamos por José María Aznar. Él ahora, en el año 2024, dice que no hay Estado palestino que valga, que no se puede reconocer lo que no existe, pero cuando estaba en la Moncloa se solidarizó completamente con la causa. Visitó la Franja de Gaza y frente a Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, decía que un Estado palestino sería la mejor garantía también para la seguridad de Israel. Escuchamos. Ahora espero y deseo que esta nueva oportunidad que haya de paz se sustancie con la colaboración de todos y desde luego cumpliendo lo acordado y reconociendo efectivamente la posibilidad de paz, de prosperidad y de territorio, por supuesto, y de derechos para todos los pueblos que tienen que vivir en la región. Luego le devolvió la visita. En el año 2000, Arafat se reunió con Aznar en Moncloa, que mantuvo ese compromiso. En mayo de 2003 urgía además José María Aznar a ese reconocimiento, a esa solución de manera internacional. 2 estados independientes, decía. Lo escuchamos. Resulta imprescindible que Europa y los Estados Unidos impulsemos en colaboración con las partes implicadas la visión expresada en numerosas ocasiones por el presidente Bush. 2 estados independientes, Israel y Palestina, conviviendo en paz y con seguridad. El pueblo palestino espera también impaciente. Ha sufrido durante mucho tiempo. Tiene derecho a ver finalmente su territorio libre y ver cumplidas sus aspiraciones nacionales. Un Estado palestino con un liderazgo comprometido con los valores democráticos. Era muy claro, Estado palestino. Mariano Rajoy recibió en la Moncloa también al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en aquel caso Mahmoud Abbas. Ante los miembros de la ONU, el expresidente dejaba clara cuál era la solución para el conflicto. Decía que pasaba por la existencia de 2 estados, el israelí y el palestino. Defendemos que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la existencia de 2 estados, el israelí y el palestino, que convivan en paz y seguridad. Y todo retraso en la consecución de este objetivo conduce a una creciente frustración que se traslada al conjunto de la comunidad internacional. Y ahora vamos a escuchar lo que decía Feijóo en las últimas horas. Él apuesta también por el reconocimiento de los 2 estados, pero dice que ahora justo pues no es el momento. Entiendo que el futuro pasa por lo que acordamos en España hace 10 años, un Estado israelí y un Estado palestino. Esto es lo correcto. Mire, en este momento que España reconozca al Estado palestino, en mi opinión, es más perjudicial para los palestinos que beneficioso. Dice que ahora ese reconocimiento, Antonio, pues empodera a los terroristas, pero como vemos, pues cada uno ha dicho una cosa diferente. Lucía, Pedro, bueno, lo decía, ¿no?, el PP. A ver, es que, claro, es decir, ¿qué tiempos estos en los que hay que solemnizar lo obvio, no? De coalición con uno de los ministros de Sumar, porque queremos saber también cómo están de enfadados con esa ayuda a Ucrania de la que dicen no sabían nada. Pilar Velasco, Pedro Rodríguez.
Sí, sobre si es una cuestión electoral o no, solo hay que mirar los últimos 3 meses de acción del gobierno de Pedro Sánchez y de Álvarez, incluso en sintonía con Borrell en la Unión Europea, y lo que se ha defendido, y no se han movido ni un milímetro. Pero si no, escuchemos al ministro de Exteriores de Noruega, que la semana pasada, cuando se anunció en sintonía, en consonancia, compartiendo la fotografía Irlanda, Noruega y España sobre el reconocimiento del Estado palestino, dijo: hay que recuperar el liderazgo del año 91, Conferencia de Madrid, año 93, Conferencia de Oslo. Esta imagen, este simbolismo de que los dos países defendamos el reconocimiento del Estado palestino como simbolismo, como mensaje a Israel, tiene una fuerza política tremenda. Y lo decía el ministro de Exteriores de Noruega, que tiene otras ocupaciones seguramente y le da más peso a este reconocimiento que encajar la fecha con las elecciones que tiene España para el Parlamento Europeo, porque es una decisión además tan a medio y largo plazo. Búsqueda de la conferencia de paz, un plan de reconstrucción de Palestina, a quién sientas en la mesa de negociación. Esa es la conversación real sobre este reconocimiento de Palestina, más allá de que se vote a las europeas la semana que viene, porque estaremos hablando de esto en los próximos meses. Y Estados Unidos le veremos acercarse más a esta conversación que a la que dice el Partido Popular, en la que señala a España como fuera del consenso internacional. Todo lo contrario, esta decisión ayuda e impulsa la búsqueda de la paz en Oriente Próximo. Fíjate, Pedro Rodríguez, yo me acuerdo, Naciones Unidas, 1947, esa resolución para la partición de Palestina. 2 estados, ya se hablaba de ello, 1947, Naciones Unidas. 76 años después, esta decisión que hemos visto hoy lo que aspira es a salvar la posibilidad de la solución de los 2 estados. El gobierno de Noruega, que algo sabe del proceso de paz en Oriente Medio con los acuerdos de Oslo, 1993. El año pasado su parlamento autorizó al gobierno reconocer al estado de paz. Vox sigue al ataque contra el Partido Popular y hay respuestas del Partido Popular. Velasco, Lucía. A ver, dice el Partido Popular que Pedro Sánchez alimenta a Vox. A ver, Vox es que le ha dado 5 gobiernos autonómicos. El Partido Popular tendría 6 gobiernos y no 11 si no fuera por los pactos con Vox. Con lo cual, quien alimenta a quién es con quien cierra pactos electorales, quien cierra pactos de gobierno. Pero yendo a lo importante, que son las elecciones europeas de la próxima semana, frenar al gobierno de Pedro Sánchez, decía el señor Serrano. Es que las elecciones europeas no van de eso. Y el dilema al que se va a tener que enfrentar Alberto Núñez Feijóo y el Grupo Popular en Europa no va de Pedro Sánchez. Es que Pedro Sánchez es el aliado natural en el Parlamento Europeo. Lo que está en riesgo desde la Constitución del Parlamento Europeo es precisamente que se rompa el eje entre socialistas, liberales y conservadores. Hay una entrevista, Antonio, de Juncker hoy que acabo de leer. Juncker, presidente, el anterior, de la Comisión Europea, diciéndole a Ursula von der Leyen: quien pacta con la extrema derecha, quien hace ese corrimiento acaba cayéndose por la ventana. Hay avisos incluso de los populares europeos a los actuales para que no pacten. Y este es el dilema que tiene que resolver el PP, no Pedro Sánchez. Lucía. Bueno, yo creo que es muy ingenuo pensar que Pedro Sánchez no nos aprovecha de Vox mutuamente. Creo que eso es un hecho político en elecciones que es indudable, ¿no? Por reacción, no por acción, Lucía. No, por alimentar la guerra cultural, ya lo sabes. Pero bueno, al margen de eso, que efectivamente no es lo más relevante. A mí me parece una cosa entre rara y sorprendente que el Partido Popular y Vox se hayan empezado a dar de bofetadas. Pero me parece todavía más sorprendente que quien haya empezado, en este caso, ayer, haya sido la fundación que preside José María Aznar, que es la FAES. Ayer la dirección del Partido Popular no empezó criticando a Vox el día, pero llegó una editorial de la FAES muy contundente en contra del populismo y del trumpismo, muy contundente, en unos términos, y además incluso muy interesante el editorial, porque lo que venía a defender es que los conservadores del mundo no pueden identificarse de ninguna manera con personas como Donald Trump, con líderes como Donald Trump. Y lo hacía de una manera, digamos, pues, en fin, con doctrina, vamos, con doctrina política, nada de propaganda. Entonces, esto pasó por la mañana. Inmediatamente, la dirección del Partido Popular y el presidente del Partido Popular empezó a disparar igual contra Vox, ¿no? Lo digo porque el Partido Popular tiene una fundación que en ese caso pues
no hizo su papel o no hace el mismo papel que hace la FAES, ¿no? Es verdad que la FAES es una fundación con mucha experiencia en el tema ideológico y en el tema doctrinario y por tanto pues va por delante. Entonces yo creo que esto, Antonio, en mi opinión, esto le viene mal al Partido Popular desde el punto de vista electoral. Le viene mal porque en el fondo la discusión sobre Vox alimenta a Vox en el sentido de ponerle en el centro del tablero, que es lo que el Partido Popular no debería hacer. Evidentemente que Vox nació para fastidiar al Partido Popular, esto no tiene duda, esto no hay quien lo dude, que es evidente. Son casi parte de nuestra biografía. Y estar viendo cómo en los escenarios de la Pasión de Cristo se está produciendo esta barbarie y esta masacre, a los españoles creo que nos impacta sobremanera, mucho a lo mejor más que a otros países. Pilar Velasco. El lado correcto, ¿verdad?, que dicen de la historia. Hay 3 mensajes importantes en la decisión de hoy. 1, Israel es un Estado amigo. Eso lo ha repetido el presidente en varias ocasiones. 2, el objetivo es una conferencia de paz. En algún momento esto tiene que terminar. Y 3, la Autoridad Nacional Palestina es quien se tiene que sentar en la mesa. Alguien tiene que quedar vivo después de lo que está ocurriendo con quien puedas interlocutar. Y el reconocimiento de estas 3 realidades es importante. España tiene un peso con esta decisión, tiene un peso en la Unión Europea, tiene un peso en Estados Unidos y era necesaria esta señal para ejercer una presión y parar la masacre en Palestina. Pilar Gómez, Pedro García Cuartango, Ignacio Escolar. Yo creo que la